Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y espero que tengáis ganas de escuchar este resumen de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud por capítulos, que avisado quedáis va a ser mucho más largo de lo que normalmente os tengo acostumbrados, ya que es un libro que maneja muchísimos conceptos y me gustaría que quedaran todos claros para que el que esté viendo esto pueda entender mucho mejor el concepto de psicoanálisis y cómo Sigmund Freud concebía los sueños, cómo los definía, cómo los categorizaba y qué impacto podía tener en la mente consciente y en el inconsciente. No me quiero extender mucho en esta introducción, ya que vais a estar conmigo hora y media por lo menos, así que simplemente poneros cómodos, acostumbraros a escuchar mi voz. No olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo con cualquier persona que pensáis que le puede interesar el tema. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo primero. En el primer capítulo de La interpretación de los sueños, la literatura científica sobre los problemas de los sueños, Sigmund Freud ofrece una visión general de la literatura existente sobre los sueños. Proporcionar esta encuesta ayuda a preparar el terreno para sus propias ideas, de manera muy similar a una revisión de la literatura que generalmente ocurre al comienzo de un trabajo de investigación. Freud comienza analizando las antiguas creencias en torno a los sueños. A pesar de miles de años de esfuerzos, se ha logrado poco para penetrar en la verdadera naturaleza del sueño. En la antigüedad se daba por sentado que los sueños traían inspiración de dioses y demonios y podían predecir el futuro, también llamado adivinación onírica. Freud detalla varios sistemas de clasificación antiguos sobre los sueños y sus teóricos, provenientes en su mayoría del mundo griego clásico y más tarde de la Edad Media europea. A lo largo de esta historia, ciertas figuras como Aristóteles o Hipócrates comenzaron a adoptar una visión más naturalista de los sueños. Por ejemplo, Aristóteles creía que un sueño convierte las leves sensaciones percibidas durante el sueño en sensaciones intensas. La visión general de Freud es importante, ya que establece los antecedentes históricos del tema de los sueños, el profundo interés histórico por los sueños y la creencia de larga data en la naturaleza sobrenatural y mística de los sueños antes de su investigación científica. Tanto los eruditos antiguos como los modernos relacionan los acontecimientos de los sueños con reproducciones de acontecimientos de la vida de vigilia, incluidos los asuntos que más atraen nuestra atención, pasiones o imaginación. Sin embargo, Freud nota aquí una contradicción, en el sentido de que los sueños pueden estar relacionados con los acontecimientos de la vida de vigilia, pero también son muy poco realistas en su descripción de la misma, representando generalmente algo absolutamente divorciado de la realidad experimentada durante el estado de vigilia. En esta contradicción, Freud coincide con el anterior erudito Hildebrand en que, por extraordinario que pueda parecer el sueño, siempre debe tomar prestado su material elemental, ya sea de lo que nuestros ojos han contemplado en el mundo exterior o nuestros pensamientos de vigilia. De esta manera, Freud resuelve esta contradicción y continúa sentando las bases de su eventual teoría de que los sueños manifiestan preocupaciones del individuo, generalmente en forma de metáforas. Varias teorías enfatizan la capacidad de la memoria de los sueños, afirmando que los sueños tienen a su disposición recuerdos que son inaccesibles al estado de vigilia. Freud los llama sueños hipermnésicos. Sin embargo, la selección de qué recuerdos utiliza el sueño para generar contenido puede depender del azar o extraerse particularmente de la infancia o de experiencias recientes. A menudo combinan características de varios recuerdos o son muy fragmentarios en su reproducción. Citando nuevamente a Hildebrand, afirma que todas nuestras imágenes oníricas podrían explicarse en general si dedicáramos suficiente tiempo y material a rastrear su origen en la memoria. Esto le permite a Freud notar la importancia del papel de la memoria al explicar los sueños, en el sentido de que los sueños demuestran que nada de lo que alguna vez hemos poseído psíquicamente se pierde por completo. Por lo tanto, los sueños ofrecen una ventana a conocimientos y experiencias que no sabíamos que poseíamos, pero que aún existen en nuestro inconsciente. Esta conexión directa de los sueños con el inconsciente a través de la memoria es fundamental para la concepción freudiana del uso de los sueños en el psicoanálisis.
Además, la observación de Freud de que los sueños repiten regularmente recuerdos recientes, pero lo hacen de manera distorsionada, demuestra su enfoque agudo y sistemático para explicar todas las facetas de los sueños. Estas observaciones sobre la naturaleza peculiar de los sueños continuarán a lo largo del texto. Otras teorías que cubre Freud sugiere que los sueños son el resultado de estímulos externos o internos experimentados durante el sueño. Si bien esto es cierto en algunos casos, Freud señala que dado que no podemos sistemáticamente lograr producir sueños que correspondan a estos estímulos, tales teorías faltan. Freud, sin embargo, se detiene en estos casos durante varias páginas, demostrando que, por ejemplo, los sueños sobre problemas en ciertos órganos o acciones pueden ayudar a predecir afecciones médicas antes de que el paciente se dé cuenta de una enfermedad y que tales sueños pueden ser aprovechados sistemáticamente por médicos para investigar la enfermedad. El énfasis de Freud en cómo la excitación orgánica que surge de una enfermedad de un órgano o del movimiento peculiar de un miembro produce imágenes oníricas que le ayuda a fundamentar su propio argumento de que las imágenes oníricas surgen de excitaciones psíquicas similares. Nos dice en la página 31, más adelante aprenderemos que el problema de los sueños, la formación puede resolverse mediante la revelación de una fuente de excitación psíquica totalmente insospechada. Luego, Freud analiza por qué olvidamos los sueños, debido en parte a su falta de sensibilidad que los hace difíciles de recordar, a su falta de importancia para la mayoría de las personas. Señala que el recuerdo de los sueños se puede mejorar con entrenamiento. Más tarde, al discutir por qué los sueños tienen una naturaleza peculiar, sugiere la actividad restringida de los sentidos y la psique, incluida la capacidad del discernimiento de la psique durante el sueño. Esto se combina con una mayor actividad de la imaginación, lo que lleva a eventos que se consideran imposibles en la vida de vigilia. En general, los estudiosos debaten si los sueños son fuertemente irracionales y a menudo intrascendentes, o si ofrecen acceso a todas las facultades mentales de la vida de vigilia, como la inteligencia y la voluntad. Freud toma un camino intermedio y sugiere que el sueño no es ni puro trastorno ni pura irracionalidad. En cambio, soñar en sí mismo es una forma de pensar, con una estructura única. En lugar de trabajar directamente en ideas, la imagen de un sueño es una copia de una idea, lo principal es la idea. La incoherencia del sueño se vuelve así coherente mediante la interpretación de un analista entrenado para encontrar la idea dentro de una imagen. En cuanto a la naturaleza ética de los sueños, Freud señala a los estudiosos que indican que los imperativos morales todavía se perciben en los sueños, aunque los sueños también pueden permitir fantasías inmorales suprimidas en la vida de vigilia. Estas notas le permiten a Freud presentar su contribución central a la literatura científica sobre los sueños, es decir, que representan deseos inconscientes. Los sueños nos permiten vislumbrar ocasionalmente los rincones más profundos e internos de nuestro ser, que generalmente están cerrados a la vista. Nosotros, en nuestro estado de vigilia, los sueños nos revelan lo que no deseamos admitir ante nosotros mismos. Esto lo leemos en la página 52. Para Freud, los sueños son inteligibles a través de una relación dinámica entre la mente inconsciente y la inconsciente, en la que la conciencia censura el contenido inconsciente y produce las imágenes típicamente absurdas de los sueños. Siguiendo con su idea de que el soñar en sí mismo es una forma de pensar, Freud revisa varias teorías sobre la actividad psíquica durante el sueño y los sueños. Estas incluyen teorías de la psique que están completamente activa. Tiene una capacidad disminuida, representa solo eventos externos o procesos físicos internos, o tiene la tarea exclusiva de eliminar pensamientos no sentidos o reprimidos durante la vigilia. Freud se centra particularmente en el argumento de que eliminar los pensamientos de vigilia, la mente se descarga a través de los sueños. Sin embargo, la psique también se libera de la lógica en los sueños, lo que les permite expresar ideas de la manera más libre posible, reemplazando ideas y objetos experimentados en la vida con versiones metafóricas. La fantasía juega a un juego tentador con ellos y representa la fuente orgánica de los estímulos del sueño en cuestión mediante cualquier tipo de simbolismo plástico. Luego Freud señala algunas imágenes comunes como una casa para un órgano u organismo y diferentes imágenes fálicas en los sueños. En general, una actividad simbolizante fantástica sigue siendo la fuerza central de cada sueño. Freud cierra el capítulo discutiendo la relación entre los sueños y las aflicciones mentales.
Los sueños pueden ser el resultado de una enfermedad mental o, como alucinaciones, representar la primera ruptura con la realidad que anuncia la llegada de trastornos delirantes. Algunas personas pueden tener locura nocturna. De hecho, otros estudiosos denominan todos los sueños una locura temporal. Como señala Freud, el lunático es un soñador en estado de vigilia, según Kant. Los sueños también pueden representar rupturas con la realidad en forma de cumplimiento de deseos, como una madre que sueña con su hijo fallecido. Aquí, dice Freud, se encuentra la clave de una teoría psicológica de los sueños y de la psicosis, ya que la satisfacción del deseo es una noción central a la que volverá en profundidad en el capítulo 3, que aquí analizaremos, por supuesto. Al cubrir las interpretaciones científicas y antiguas de los sueños hasta ahora, Freud prepara el escenario para un enfoque combinado que apunta a sintetizar todos los datos y perspectivas existentes sobre los sueños en una teoría psicoanalítica. La amplitud de este capítulo indica la genuina experiencia de Freud en la literatura sobre los sueños, así como su enfoque abierto a diversas explicaciones espirituales, psicológicas y fisiológicas. La contribución central de Freud a esta literatura será examinar los sueños como producto de una división en la psique entre la mente inconsciente y la consciente, una noción que no era común antes de la época de Freud. A lo largo de este capítulo introductorio se mencionan brevemente varios aspectos más importantes de esta teoría. Por ejemplo, el concepto de que todo el contenido de los sueños es una distorsión de los pensamientos y recuerdos experimentados en la vida de vigilia. Que los sueños tienen acceso a recuerdos infantiles reprimidos, que las imágenes de los sueños tienen fuentes complejas incluidos estímulos encontrados durante el sueño y que los sueños son cumplimientos de deseos. Freud también afirma que la interpretación de los sueños sirve para comprender el funcionamiento del inconsciente, lo que puede ofrecer a los psiquiatras información sobre los trastornos mentales, algo que Freud también interpreta a través de una lente psicodinámica. Capítulo 2. Métodos de interpretación de los sueños, el análisis de un sueño de muestra. En el capítulo 2, Freud propone mostrar que los sueños son susceptibles de interpretación y describe su método para interpretarlos. Esto significa rechazar el principal concepto científico de que los sueños son actos psíquicos irracionales provocados por estímulos somáticos y en cambio argumentar que son un sustituto de algún otro proceso de pensamiento y que solo tenemos que revelar correctamente este sustituto para descubrir lo oculto. En otras palabras, los sueños tienen contenido psíquico oculto que expresan a través de imágenes y la interpretación de estas imágenes revela la lucha psíquica que ocurre en la mente inconsciente del soñador. Al analizar algunos métodos comunes para la interpretación de los sueños, Freud menciona el método simbólico, que sugiere que las imágenes de los sueños tienen un significado simbólico estable. Como es común en los libros populares sobre símbolos de los sueños que todavía se leen hoy en día. También existe el método de cifrado, que sugiere que los sueños tienen significados secretos. Aunque el análisis de los sueños de Freud trabaja con imágenes y sugiere que estas imágenes tienen significados ocultos, el método de Freud difiere en que impone el propio soñador al trabajo de interpretación. Freud menciona esto para diferenciar su teoría como basada en contenido psíquico individual, destacando así la importancia del psicoanálisis como método. Al hacerlo, enfatiza que la interpretación de los sueños es un proceso complejo y difícil que requiere una comprensión profunda de la psique del soñador y sus experiencias personales. La interpretación de los sueños comienza pidiendo a los pacientes que informen al analista de todas las ideas y pensamientos que se les ocurrieron en relación con un tema determinado, momento en que a menudo mencionan los sueños, una tendencia que llevan a Freud a afirmar que los sueños son síntomas de una idea patológica. Al utilizar el lenguaje de la patología y los síntomas, Freud relaciona el análisis de los sueños y más ampliamente el psicoanálisis con la credulidad médica. Al descubrir su método de análisis de los sueños, Freud pone en primer plano la técnica psicoanalítica de la asociación libre, un método para relacionar libremente los propios pensamientos con el terapeuta a medida que pasan de un objeto a otro en una especie de corriente de conciencia, iniciando con la mención por parte del terapeuta de un estímulo objetivo. Para alcanzar este estado de libre asociación, el paciente debe sentarse con los ojos cerrados y ser explícitamente instruido a renunciar a toda crítica de las formaciones de pensamiento que pueda recibir, comunicando todo lo que pasa por su mente.
En relación con el estado natural de los sueños, afirma Freud, se trata de inducir un estado psíquico que sea en cierto grado análogo al estado mental antes de quedarse dormido, y también, por supuesto, al estado hipnótico. Al relatar un sueño, Freud reitera los componentes individuales del sueño al paciente para que luego los comente profundizando las asociaciones. A diferencia del método cifrado, el significado de los componentes del sueño aquí depende del individuo. Freud da un ejemplo de uno de sus propios sueños en el que examinaba a un paciente en un gran salón. En la vida real, la paciente es la hija de un amigo que no está satisfecho con el tratamiento de Freud. Freud divide el sueño en varios segmentos, relacionando cada uno de sus símbolos con un conflicto inconsciente con este amigo y su deseo de estar libre de culpa, entremezclados con varios recuerdos y asociaciones con material personal tanto relevante como inverosímil. Freud muestra cómo el contenido del sueño está de hecho gobernado por varios de los factores detallados en el capítulo anterior, pero su línea más importante es la de evocar preocupaciones subconscientes y escapar de ellas. En general, el sueño sirve para limpiar mentalmente a Freud de su culpa en la situación con su amigo y de su sentimiento latente de su propia falta de escrupulosidad como médico. De esto, concluye Freud, el contenido del sueño es pues la realización de un deseo, su motivo es un deseo, tema que abordará en el capítulo 3, que es la mar de interesante. Quedaros conmigo para escucharlo porque creo que os va a gustar. Capítulo 3. El sueño como cumplimiento de deseos. Bueno, este capítulo ya lo he mencionado anteriormente cuando hablamos del capítulo 1 y el capítulo 2 en el tema del deseo y cómo los sueños representan estos símbolos relacionados con esta sensación. Lo voy a intentar, al ser breve, también mantener breve en este resumen. Freud pretende hacer un balance de su argumento hasta el momento y enfatizar su punto más crucial con respecto a los sueños. Cuando se ha completado el trabajo de interpretación, el sueño puede ser reconocido como un cumplimiento de deseo. Esto lo leemos en la página 88. ¿Qué significa? Que en otras palabras, los sueños son una forma de actividad psíquica legítima que funciona para representar los deseos inconscientes del individuo. Como Freud explicará en capítulos posteriores, estos deseos son inconscientes porque surgen en la vida infantil y no pueden recordarse o porque son reprimidos por la vida consciente por ser indeseables para la propia imagen que uno tiene de uno mismo. Freud también notará que este proceso de explorar deseos inconscientes en los sueños ayuda a limpiar la psique de presión inconsciente y por lo tanto es necesario para la salud mental. En este capítulo, Freud también continúa con una fórmula técnica iniciada en el capítulo 2 y que se extiende hasta el capítulo 5, que utilizará sueños de ejemplos de la vida de Freud y de sus pacientes para ilustrar sus conceptos. Para empezar, Freud ofrece algunos ejemplos simplistas de cumplimiento de deseos. Algunos sueños como soñar con agua cuando se tiene sed o con la menstruación cuando no desea estar embarazada son claros ejemplos. Freud los llama sueños de conveniencia. Y estos evocan la estructura central del cumplimiento del deseo. La mente desea algo y se expresa en el sueño. Los sueños de los niños, de los que Freud da varios ejemplos, así como los sueños de personas en condiciones difíciles, también confirman esta fórmula simplista. Aquí, los hambrientos sueñan con comida, los náufragos con ser rescatados y los niños con juguetes nuevos. Cada uno de estos son cumplimientos de deseos. En los próximos capítulos, Freud mostrará cómo los sueños complejos de los adultos, e incluso sueños como las pesadillas que ciertamente no deseamos realizar, son también cumplimientos de deseos. Esto se basa en una comprensión de la función de la distorsión de los sueños a la que ahora se refiere Freud. Y ahora vamos con el capítulo 4, en el que Freud expande un poco en la idea mencionada en el anterior capítulo sobre la distorsión en los sueños. Algunos sueños, como las pesadillas, parecen en apariencia no ser cumplimientos de deseos. Sin embargo, nuestra doctrina no se basa en estimaciones del contenido obvio del sueño, sino que se refiere al contenido del pensamiento, que lo leemos en la página 97. Por lo tanto, incluso una pesadilla puede contener un deseo oculto. Freud se refiere a estas dos corrientes diferentes de contenido como manifiesto obvio y latente. El manifiesto sería lo más obvio y el latente sería el pensamiento, por así decirlo, oculto.
el pensamiento que reprimimos, el pensamiento que no se corresponde con la idea que tenemos de nosotros mismos. Y los sueños disfrazan su contenido latente mediante un contenido manifiesto, y es en el contenido latente donde se guarda el deseo. Freud llama a este proceso disfraz-distorsión. Para explicar el propósito de la distorsión en los sueños, Freud relata otro de sus propios sueños. Un sueño en el que los rostros de su amigo y de su tío se fusionaban con rasgos alterados. En el contexto de la situación de la vida real de su propia ansiedad por un puesto profesoral en competencia con este amigo. Luego, Freud interpreta el sueño a través de asociaciones con su tío como un criminal y un simplón para indicar que el sueño argumenta que su amigo no es digno del puesto, mientras que él sí lo es. Él no cree esto en la vida real y como tal el sueño es un cumplimiento de deseo. Las distorsiones existen como un medio de disfraz para permitir que el contenido latente del sueño, opiniones negativas de sus amigos, entre en la conciencia despierta sin el rechazo de estos pensamientos si sugieran sin disfraz. En resumen, donde quiera que la realización de un deseo sea irreconocible y disfrazada, debe haber una tendencia a defenderse contra ese deseo y como consecuencia de esta defensa el deseo no puede expresarse excepto en una forma distorsionada. Freud compara esto con la expresión de un mensaje codificado en entornos políticos para evitar la censura. Luego Freud da ejemplos de varios sueños pacientes neuróticos, histéricos y ansiosos que, a pesar de un contenido manifiesto claramente negativo, también se pueden demostrar que contienen deseos latentes. Freud demuestra cómo el factor de distorsión en los sueños puede oscurecer el contenido de los sueños provocando pesadillas o sueños aterradores que en realidad contienen deseos ocultos. En este capítulo, Freud introduce varios conceptos más importantes tanto para este texto como para su obra en conjunto. El más importante de ellos es la distorsión, así como los conceptos de contenido latente y manifiesto. Es importante destacar que el concepto de contenido latente ofrece una expresión más codificada de la afirmación anterior de Freud de que las imágenes de los sueños no tienen un valor simbólico estático como propone la teoría simbólica. En cambio, las imágenes de los sueños ocultan un significado personal que solo puede revelarse mediante la exploración de la psique individual, como por ejemplo, mediante la asociación e interpretación. Freud también se centra en los sueños de pacientes histéricos, neuróticos y ansiosos como ejemplificaciones de cómo incluso las pesadillas pueden expresar contenidos de deseos latentes. Aunque el concepto freudiano de la definición de ansiedad es más o menos análogo a nuestra comprensión moderna del término, su uso de neurótico e histérico no lo es. Freud usa neurótico para indicar un individuo que sufre cualquiera de las diversas aflicciones psíquicas que resultan de un conflicto excesivo entre la mente consciente y la inconsciente por emociones reprimidas. Hoy en día no existe tal significado y neurótico simplemente indica un rasgo de la personalidad de tendencia hacia las emociones negativas que existe en un espectro en todos los individuos. Pero, claro, en el siglo XIX la histeria se refería a un exceso emocional ingobernable y se creía que era una aflicción específica de las mujeres. Histeria proviene del término griego que significa útero. Este no es un diagnóstico aceptado hoy en día, por lo que estas ideas, pues, se puede decir que no han envejecido de una manera correcta, de una manera muy científica o médica, en la que los conceptos que manejamos acerca de nuestra salud física han podido evolucionar en un plano menor que desde un punto de vista psicológico, donde al no estar desarrollada las teorías o no entender las principales emociones o estímulos que nuestro cerebro tenía, pues hay muchos conceptos que manejaba Freud que a día de hoy pues no se aplican bien, y la histeria es precisamente uno de ellos. El concepto freudiano de censura consciente del contenido de los sueños que conduce a la distorsión predice trabajos posteriores en psicología social, concretamente la teoría de la disonancia cognitiva. Esta teoría surge de que los individuos están en tensión psicológica cuando exhiben un comportamiento o deseo inconsciente con sus pensamientos o creencias, particularmente sus creencias sobre sí mismo o su autoimagen.
Por tanto, el individuo invertirá en un cambio de actitud o en una narrativa falsa de la realidad para justificar sus acciones. En tales casos, la mente se divide en dos. Una parte acepta la realidad y la otra se opone a ella, y por tanto se inventa una nueva realidad. Esto es exactamente lo que propone Freud. Os lo voy a leer desde la página aquí, 103. Debemos entonces suponer que en cada ser humano existen, como causa primaria de la formación de los sueños, dos fuerzas psíquicas, tendencias o sistemas, una de las cuales forma el deseo expresado por el sueño, mientras que el otro ejerce una censura sobre este deseo onírico, imponiéndole así una distorsión. Este es solo un ejemplo de las muchas afirmaciones proféticas que Freud hace sobre la psicología humana en este texto. Ahora preparaos porque llega el capítulo más denso y más extenso de la obra. Freud analiza las innumerables fuentes del contenido manifiesto de los sueños. Este capítulo se divide en varias subsecciones con letras, cada una de las cuales se centra en una fuente. Y esta estructura la vamos a mantener durante este resumen. Vamos ahora a hablar de cada una de las partes en la que Freud estructura el capítulo. La primera, A, impresiones recientes e indiferentes en el sueño. Los sueños se centran en estímulos sobre los cuales aún no se ha dormido. Los recuerdos muy recientes y los aspectos particularmente insignificantes de estos recuerdos aparecen a menudo en los sueños. Este énfasis en contenidos insignificantes disfraza contenidos latentes que son mucho más significativos emocional o filosóficamente y que a menudo también se pensaron durante el día anterior. Freud da varios ejemplos, incluido de nuevo un ejemplo ampliado de su propio sueño, que demuestra que tanto el contenido manifiesto como el latente pueden vincularse a las experiencias del día anterior y que el contenido insignificante es, de hecho, bastante significativo cuando se vincula a las preocupaciones latentes de la persona. Os leo. Página 122, Freud nos dice: nos esforzamos en soñar solo en relación con asuntos que nos han dado que pensar durante el día. ¿Qué significa esto? Mientras que el contenido manifiesto suele ser reciente, el contenido latente que expresa puede ser mucho más antiguo, siempre y cuando la mente subconsciente encuentre una manera de vincularlo con recuerdos recientes a través de asociaciones lingüísticas o simbólicas. La interpretación de los sueños nos permite ver el contenido latente significativo a través del contenido manifiesto insignificante. Usando la interpretación vemos que no existe tal cosa como un sueño sin malicia. Cualquier cosa que uno sueña es claramente reconocible como psíquicamente significativa o está distorsionada, y después de una interpretación completa resulta tener significado psíquico. Para demostrarlo, Freud relata e interpreta varios sueños aparentemente inocentes, mostrando cómo su contenido manifiesto expresa cuestiones latentes en la vida del soñador. Esta sección del capítulo incorpora la conceptualización freudiana del inconsciente casi como si fuera un agente alternativo dentro del yo. Afirma que los sueños tienen astucia y que el contenido latente actúa casi como un contrabandista buscando el contenido manifiesto para disfrazarse de conciencia. Esta conceptualización de la psique dividida en múltiples agentes competitivos sin un yo centralizado es clave para el enfoque psicodinámico. El yo, para Freud, no es una estructura individual, sino una estructura compuesta que comprende tanto la vida consciente, con la que nos identificamos, como la vida inconsciente, que rechazamos. Mientras que tales teorías han recibido apoyo mixto a lo largo de décadas de práctica psicoterapéutica, la investigación neurocientífica reciente apoya la idea de que no existe un autor centralizado de la experiencia o la perspectiva en el cerebro, por ejemplo, la teoría del yo dialógico. Aunque esto no es necesariamente, apoyan las otras afirmaciones de Freud sobre la vida inconsciente. Esta sección también introduce un problema crucial que gran parte de la investigación contemporánea tiene con la teoría freudiana, su falsa defalsibilidad. En ciencia, la falsabilidad es la condición de exigencia de que cualquier teoría debe poder ser refutada. Esto no es lo mismo que decir que debe ser falso, sino que hay alguna ruta experimental que se puede tomar y que debería dar como resultado información que podría probar o refutar la teoría. El concepto freudiano de contenido manifiesto
y latente carece de la falsabilidad, ya que la afirmación de Freud de que todo lo que podemos observar es contenido manifiesto oscurece cualquier prueba definitiva de vínculo del contenido manifiesto con el contenido latente. Esto excluye que la interpretación freudiana de los sueños exista como una auténtica teoría psicológica de los sueños según los estándares científicos actuales. Vamos ahora con la sección B del capítulo quinto, las experiencias infantiles como fuente de los sueños. Freud comienza esta sección demostrando que las experiencias de la primera infancia, especialmente aquellas que ocurren a una edad tan temprana que no pueden recordarse, aparecen a menudo en los sueños. Un signo común de contenido de este periodo de la vida es el sueño perenne, un sueño o parte del contenido del sueño que ocurre repetidamente a lo largo de la vida. A menudo el componente perenne es una experiencia infantil. Sin embargo, las experiencias infantiles y sus pensamientos asociados también suelen aparecer como contenidos latentes que requieren análisis para percibirlos. De hecho, una escena de la infancia que está representada en el contenido manifiesto del sueño solo mediante la alusión y debe ser separada del sueño mediante la interpretación. De manera similar, en muchos casos el mismo deseo que ha dado lugar al sueño se ha originado a su vez en la infancia. Freud da múltiples ejemplos de su propia vida onírica y de que sus pacientes, afirmando las impresiones de la infancia, que a menudo se remontan a los primeros años de vida, que se recuerdan oscuramente o no se recuerdan en absoluto, ocurren con la misma frecuencia en los sueños de la persona promedio como lo hacen en los ensueños de pacientes neuróticos o histéricos. Al considerar si los sueños siempre incluyen contenido latente de la infancia, Freud conjetura que yo debería decir que cada sueño está conectado a través de su contenido manifiesto con experiencias recientes, mientras que a través de su contenido latente está conectado con las experiencias más remotas, es decir, la infancia. Aunque añade que resulta muy difícil probar esta conjetura. A lo largo del texto, Freud asumirá que los sueños neuróticos representan recuerdos infantiles con una naturaleza sexual reprimida. Luego Freud cierra la sección señalando que, como han demostrado estos análisis en profundidad, los sueños a menudo incluyen no uno sino múltiples significados o deseos, cada uno de los cuales deriva del otro, a lo que él se refiere como la estratificación de los sueños. Llama a la estratificación uno de los problemas más delicados, pero también uno de los más fructíferos de la interpretación de los sueños, insistiendo que quien olvida la posibilidad de tal estratificación corre el riesgo de extraviarse y hacer afirmaciones insostenibles sobre la naturaleza de los sueños. En esta sección, Freud señala el fuerte poder asociativo que tienen las experiencias infantiles como estructurantes del contenido manifiesto o latente del sueño. Este argumento se vincula con el trabajo más amplio del psicoanálisis, que a menudo se centra en cómo las experiencias formativas de la infancia llegan a definir nuestros complejos, neurosis o visiones del mundo. De hecho, como señala Freud sobre las experiencias infantiles sobre su propia personalidad, recuerdo una historia que escuché a menudo en mi infancia, según la cual al nacer una anciana campesina había profetizado a mi feliz madre, trajo un gran hombre al mundo y ¿es posible que su sed de grandeza se haya originado en esta fuente? Leemos literalmente de la página 133. En la psicoterapia moderna, el impacto de las experiencias infantiles en la psicología adulta sigue siendo un área muy importante, ahora respaldada por la neurociencia. El cerebro es más plástico en la niñez, por lo que nuestras experiencias en la niñez, incluido durante el tiempo de la infancia, tienen un impacto significativo en el marco y la función de nuestro pensamiento a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, ciertos trastornos mentales como el trastorno de identidad disociativo y la sociopatía violenta se entienden como producto de predisposiciones genéticas vinculadas a experiencias traumáticas en la niñez. Sin embargo, esta confirmación de la afirmación general de Freud no respalda el concepto freudiano de sueños perennes, o que todos los sueños se relacionan de alguna manera con experiencias infantiles. Es importante destacar que, dado que tales experiencias no serían recordadas, un analista podría sugerir que cualquier experiencia está indicada por el contenido manifiesto, y que no tendríamos forma de validarla.
Esta es otro ejemplo de la falsabilidad en la teoría freudiana. Vamos ahora con la sección C, las fuentes somáticas de los sueños. Freud revisa ahora la opinión de varios escritores a la que se hace referencia en el capítulo primero de que los sueños se originan en tres tipos de estímulos somáticos experimentados durante el sueño. Estímulos sensoriales objetivos que proceden de objetos externos, los estados internos de excitación de los órganos sensoriales y los estados corporales, estímulos que surgen dentro de nuestro cuerpo. Aunque a veces son relevantes para el contenido de los sueños, Freud sostiene que estos estímulos no son suficientes para explicar todo el contenido de los sueños. Específicamente, Freud cita la teoría de Strumpel, que afirma que la mente interpreta durante el sueño las impresiones de estímulos nerviosos, es decir, nerviosos sensoriales, y producir a partir de ellas interpretaciones psíquicas que se convierten en imágenes oníricas. Freud señala que la teoría carece de capacidad para explicar la elección peculiar de las imágenes de la mente, por qué se eligen ciertas imágenes sobre otras. Freud pasa a integrar la fuente somática de algunos contenidos de los sueños en la teoría de los sueños que ha desarrollado hasta ahora. Para hacerlo vincula las imágenes producidas a través de la experiencia somática con aquellas ya producidas a partir del cumplimiento de un deseo. Los estímulos que ocurren durante el sueño se elaboran en un cumplimiento de deseo cuyos otros componentes son los restos psíquicos de la experiencia diaria que ya conocemos. Las imágenes creadas a partir de estímulos somáticos tienen un valor simbólico que no está predeterminado, sino que es exclusivo del soñador y del contenido latente del sueño. Freud vuelve a dar un ejemplo de su propio sueño, aquí en el que montaba a caballo cuando en realidad Freud tenía un doloroso forúnculo en el perineo. El sueño es un cumplimiento de un deseo de una acción indolora y montar a caballo está relacionado con su experiencia reciente con un colega al que le gusta montar el caballo alto con él. De este modo, el sueño sirve como cumplimiento de deseo suprimiendo el estímulo nervioso creado a partir de distorsiones del propio contenido mental reciente del soñador, un encuentro con ese amigo. Más profundamente, el deseo de muchos sueños de estímulo nervioso es suprimir el estímulo nervioso y por lo tanto continuar durmiendo en lugar de despertarse. El sueño es el guardián del sueño y no es su perturbador. Todos los sueños ayudan a cumplir este objetivo, por lo que cuando se encuentra un estímulo que no puede ignorarse durante el sueño busca esta interpretación del estímulo que representará la sensación real como un componente de situación deseada que sea compatible con ese sueño y lo suprime. Esta sección es un ejemplo de la sistematicidad del enfoque freudiano de los sueños. Freud no se centra únicamente en el punto de que los sueños emergen del inconsciente, sino que analiza los procesos específicos mediante los cuales emergen en concierto con otros procesos psíquicos variados. La complejidad de esta teoría ayuda a explicar la complejidad y singularidad de los sueños, añadiendo credibilidad a la teoría de Freud. Os leo directamente. Imagino una cooperación de factores individuales, fisiológicos y accidentales que dependen de las circunstancias del momento en conjunto con la intensidad del estímulo. En esta sección son las fuentes fisiológicas y no mnemotécnicas o emocionales las que toman el primer plano, lo que indica el interés de Freud en enfoques en los sueños tanto médicos como más psicológicos o espirituales. En este enfoque ecuménico de los sueños como tema, lo que contribuye a la longevidad de las teorías de Freud. Y vamos ahora con la sección cuarta, o la sección D, como la llaman en esta obra, en este capítulo, que se llama Sueños típicos. Freud comienza esta sección con un desafío que enfrenta su método de interpretación de los sueños. En términos generales, no estamos en condiciones de interpretar el sueño de otra persona si ésta no está dispuesta a proporcionarnos los pensamientos inconscientes que se esconden detrás del contenido del sueño, y por esta razón la aplicabilidad práctica de nuestro método de interpretación de los sueños está a menudo seriamente restringida. Esto no se aplica, sin embargo, a los sueños típicos, que son sueños que casi todo el mundo ha soñado de la misma manera y que estamos acostumbrados a suponer que tienen el mismo significado en el caso de cada soñador. En particular, el problema que Freud cita del paciente recalcitrante sirve como publicidad para el psicoanálisis.
La interpretación de los sueños no puede realizarse sola, sino únicamente en conjunto con un analista que logra una visión de la psique al tener la habilidad suficiente para sortear la resistencia del paciente. Dado que todo el mundo sueña sueños típicos, está particularmente preparados para proporcionarnos información sobre las fuentes de los sueños, es decir, las razones por las que la gente sueña en primer lugar. Freud da ejemplos de algunos sueños típicos. El primero es la vergüenza, el sueño de la desnudez, en el que alguien se avergüenza de aparecer desnudo o con ropa inapropiada, generalmente frente a extraños. Basándose en el ritmo al que aparecen tales sueños durante su análisis de los neuróticos, Freud supone que en la base del sueño se encuentra un recuerdo de la primera infancia del soñador. Estos sueños son sueños de exhibición con raíces en el deleite infantil por el exhibicionismo, un deseo cumplido de la libertad experimentada en la juventud. Otro sueño típico es sueños de muerte de personas amadas. Son típicos los sueños en los que esto ocurre y el soñador experimenta dolor. Estos sueños enmascaran otro deseo de algún tipo que no es un deseo de muerte del amado, sino simplemente el deseo de volver a ver cierta persona amada después de una larga separación. Aquí el contenido latente del sueño, la emoción de anhelo y dolor, se manifiesta en un contenido que da situación a esta emoción, la muerte. En los sueños en los que se imagina la muerte de un familiar querido y en los que se siente un afecto doloroso, se desea genuinamente la muerte de este familiar. Freud señala que estos sueños se relacionan con el deseo de muerte de seres queridos, a menudo hermanos, reprimido el desarrollo infantil pero persistente en el subconsciente. Aunque la persona adulta puede amar ahora a sus hermanos y hermanas, sentirse desconsolada por su muerte todavía puede albergar en sus deseos hostiles inconscientes que son supervivencias de un periodo anterior. Freud señala que este sueño es muy común, que lo ha encontrado en todos sus pacientes, pero alienta al lector a no verlo como perverso debido tanto al desarrollo moral limitado del niño como a su falta de comprensión. Y también la falta de comprensión se relaciona con el verdadero significado de la muerte. Estar muerto significa para el niño lo mismo que desaparecer y dejar de molestar a los supervivientes. Freud pasa de esta discusión a los sueños sobre la muerte del padre, comenzando su discusión sobre el complejo de Édipo, una importante teoría freudiana que se origina en este texto, en este capítulo. Freud comienza señalando que la gran mayoría de los sueños sobre la muerte de un padre se refieren al padre del mismo sexo que el soñador. Al explicar esto, señala Freud, es como si el niño considerara a su padre y la niña, a su madre, como un rival en el amor de cuya eliminación él o ella solo podría beneficiarse. A esto se suma la preferencia de que los padres de sexo opuesto muestran hacia sus hijos, lo que lleva a la resistencia hacia el padre del mismo sexo. Es una tendencia natural del padre a malcriar a sus hijas pequeñas y de la madre a tomar la parte de los hijos. El niño es perfectamente consciente de esta parcialidad y ofrece resistencia al padre que se opone. Estas dos afirmaciones son los elementos esenciales del complejo de Édipo para niños varones o de Electra para niñas. Freud da algunos ejemplos del complejo tomados de su propio tratamiento psicoanalítico, señalando que los pacientes neuróticos sufren particularmente este complejo, pero que los psiconeuróticos no hacen más que revelar mediante magnificación algo que ocurre de manera menos marcada e intensa en los pacientes neuróticos mente de la mayoría de los niños. Luego, Freud nombra oficialmente esta teoría y explica relatando la trama de Édipo Rey de Sófocles, que, si no sabéis de lo que va, tenéis un resumen más que completo en este canal. Freud cierra la discusión sobre los sueños típicos haciendo una declaración más amplia sobre el papel de la ansiedad, como el dolor al desear la muerte de un ser querido en un sueño. Estos representan la incapacidad de censurar completamente el contenido latente a través de una distorsión manifiesta del contenido. Un sueño de ansiedad ocurre solo cuando la censura es total o parcialmente dominada. Otro sueño típico es el sueño de los exámenes, el sueño de tener que hacer exámenes difíciles en la escuela a pesar de haberlos aprobado en realidad. Freud cubre este tema solo muy brevemente, señalando que surgen cada vez que sentimos el peso de la responsabilidad en nuestra vida.
Esta sección entrelaza varios de los hilos expresados en capítulos y secciones anteriores. Estos incluyen la importancia de la experiencia infantil en la formación de los sueños y la noción de que los sueños están gobernados por un lenguaje simbólico. Donde anteriormente Freud señaló que estos símbolos no son estáticos, aquí expresa algunos ejemplos de símbolos comunes y sus relaciones regulares con los problemas psíquicos, un paso atrás hacia la aceptación de la teoría simbólica de los sueños. Sin embargo, la discusión sobre los sueños típicos, así como el complejo de Édipo y su relación con las preocupaciones humanas registradas en obras míticas, también llega otra importante teoría psicoanalítica, el concepto de Jung de inconsciente colectivo. Según esta teoría, todos los seres humanos tenemos un conjunto compartido de características inconscientes relacionadas con nuestra historia evolutiva compartida. Este inconsciente colectivo incluye arquetipos, figuras recurrentes de la historia y la psique humana que definen el paisaje de la vida inconsciente, y quizás también la capacidad de comunicación extrasensorial a través de vínculos inconscientes semisobrenaturales. La sugerencia de Freud sobre la tipicidad de algunos sueños y su relación con los mitos indica cierto apoyo implícito al concepto general de esta teoría, donde los sueños sirven como representaciones de estos componentes inconscientes. Como escribe Freud, a veces la percepción penetrante del poeta ha reconocido analíticamente el proceso de transformación del que el poeta es por lo demás instrumento. El poeta ha rastreado un poema hasta un sueño. La discusión sobre el complejo de Édipo en esta sección marca un momento significativo en la historia de la psicología, ya que esta teoría pasa a tener una gran influencia tanto en las ciencias psicológicas como en la cultura en general. Sin embargo, la teoría de Freud carece de justificación científica. Freud introduce el complejo de Édipo señalando que la mayoría de los sueños sobre la muerte de un padre se refieren al padre del mismo sexo que el soñador. Esto no está respaldado por evidencia, pero sirve como base para toda la siguiente teoría. Al leer a Freud es muy importante ser consciente de que estos supuestos que subyacen a las teorías para poder comprender mejor su verdadero valor. Aunque influyente, la teoría del complejo de Édipo ha quedado en gran medida desacreditada simplemente por la falta de pruebas de los deseos sexuales infantiles de los padres. Capítulo sexto. El trabajo de los sueños. En el capítulo sexto, Freud profundiza en el tema del trabajo onírico, que define como el proceso mediante el cual los pensamientos oníricos latentes se transforman en el contenido manifiesto del sueño. Sostiene que el contenido del sueño, contenido manifiesto, se nos aparece como una traducción de los pensamientos del sueño, contenido latente, a otro modo de expresión, y que esta traducción se rige por ciertas leyes o principios. Son estas leyes las que explora este capítulo. El primer principio es la condensación, que se refiere al proceso mediante el cual múltiples pensamientos y deseos se combinan en una sola imagen o idea en el sueño, de modo que en un sueño que es relativamente corto, pero su interpretación puede producir multitudes. La condensación permite al soñador expresar una serie de pensamientos y deseos reprimidos a la vez, en lugar de tener que lidiar con cada uno por separado. Por ejemplo, un soñador puede soñar con estar en una casa, la cual representa diferentes aspectos de su vida, como su hogar y su familia. Como sugiere este ejemplo, la condensación organiza grupos de pensamientos en uno de sus elementos conceptuales que es capaz de representarlos o unirlos de otro modo. Es un verdadero núcleo y para el sueño el punto de encuentro de muchos pensamientos o líneas de pensamiento. Dado que las imágenes de los sueños están tan densamente conectados con los pensamientos oníricos, cada aspecto del contenido manifiesto resulta estar sobredeterminado o relacionado simbólicamente con la mayoría del contenido latente del sueño. De esta sobredeterminación surgen las transformaciones que vemos a menudo en los sueños. Por ejemplo, una persona puede construir una persona compuesta de otra manera combinando los rasgos reales de dos o más personas en una sola imagen onírica. Debido a que el contenido manifiesto está múltiples veces determinado, también es inestable y plástico. A partir de elementos que aparecen varias veces en el contenido del sueño, se produce la formación de nuevas unidades.
Además de personas compuestas, esto también se expresa frecuentemente en palabras compuestas, es decir, neologismos. Esta es otra conexión entre los sueños y los niños, así como las personas con trastornos psicóticos que también suelen producir nuevas palabras. En este último punto, Freud tiene razón. Los neologismos o la creación de nuevas palabras son un síntoma común de la esquizofrenia. La siguiente ley es el desplazamiento, un segundo principio, el proceso mediante el cual la intensidad de una emoción se transfiere de la idea original a una idea diferente, generalmente menos importante. Este desplazamiento permite al soñador expresar sus pensamientos y deseos reprimidos de una forma menos amenazante o disfrazada. Esto es esencialmente lo mismo que el concepto de censura y distorsión que Freud discutió en el capítulo 4. Freud se refiere a este fenómeno como desplazamiento ya que crea sueños en los cuales el sueño está, por así decirlo, centrado en otra parte. Su contenido se organiza en torno a elementos que no constituyen el punto central de los pensamientos oníricos. Tratar centralmente estos temas sería demasiado difícil emocionalmente para el soñador, por lo que solo se alude a ellos. Dado que el desplazamiento y la condensación existen, o coexisten, mejor dicho, el contenido del sueño que parece más relevante para todo el contenido latente a menudo no es el aspecto más significativo del sueño. En el trabajo onírico se expresa una fuerza psíquica que por un lado despoja a los elementos de alto valor psíquico de su intensidad y por otro lado mediante una sobredeterminación crea a partir de elementos nuevos valores significativos de escaso valor cuyos nuevos valores se abren paso luego en el contenido del sueño. Dado que la representación de este contenido latente es expulsada mediante el desplazamiento, la condensación se centra en otros contenidos menos significativos. Juntos, el desplazamiento del sueño y la condensación del sueño son dos artesanos a quienes podemos atribuir principalmente la estructura del sueño. Sección C. Los medios de representación en los sueños. Esta sección se centra en cómo los sueños organizan su contenido para dejar claro un punto. A diferencia de las oraciones o los argumentos, los sueños no tienen una estructura inherente de relaciones entre sus componentes, a través de la cual el intérprete pueda inferir el punto subyacente. El sueño, sin embargo, tiene otros métodos para insinuar al menos la intención. Se trata de agrupar imágenes similares para enfatizar un concepto. Siempre que se muestran dos elementos juntos, esto da fe a una conexión particularmente íntima entre sus correspondientes representantes en los pensamientos oníricos. Al formular argumentos causales, los sueños separan los acontecimientos y sus conclusiones en dos sueños separados en el espacio de una noche. Al sugerir relaciones de uno u otro, el sueño proporciona ambos proporcionando el sentido común en los sueños de que ciertos objetos tienen identidades múltiples. Era un jardín o una sala de estar. La semejanza o concordancia generalmente se expresan en los sueños mediante la contracción en una unidad, como en el ejemplo de las personas compuestas mencionado anteriormente. Los sueños también son absolutamente egoístas y siempre que el yo no aparece en el sueño, se debe asumir que está representado por otra figura. Los sueños representan la negación a través de la inversión, cuando el ego desea, ojalá fuera al revés, o cuando experimentamos una sensación de inmovilidad o incapacidad. A veces la intensidad de las imágenes oníricas se relaciona con el valor psíquico. El valor más los elementos intensos son de hecho los más significativos. La condicionalidad, es decir, las afirmaciones de si esto, entonces aquello, están representadas por la simultaneidad. Estas tres primeras secciones son ejemplos de la atención detallada de Freud al contenido y la estructura de los sueños y sus intentos de explicarlos sistemáticamente. Esto se ejemplifica mejor en la sección C, en la que las variadas relaciones de los objetos en los sueños reciben valores comunicativos específicos. Sin embargo, los conceptos freudianos más significativos presentados hasta ahora en este capítulo son los de condensación y desplazamiento. Estos dos procesos son fundamentales para la interpretación de los sueños, pero también ofrecen una idea de cómo la mente inconsciente formula su contenido en relación con la vida de vigilia o la naturaleza esencialmente simbólica de nuestro mundo inconsciente.
Juntos, estos conceptos ayudan a explicar la naturaleza simbólica y a menudo confusa de los sueños, así como la forma en que nuestra mente inconsciente procesa y organiza nuestras experiencias y emociones. Estas tres secciones enfatizan cómo aspectos aparentemente insignificantes del sueño sirven en realidad como claves para su contenido latente más profundo. Aunque esto también sirve como publicidad del valor del psicoanálisis experto, tal perspectiva también es capaz de oscurecer explicaciones del contenido de los sueños que ya se conocen, y al discutir la sensación de movimiento inhibido en los sueños, Freud afirma que es inadecuado responder que hay una parálisis motora en el sueño, que se manifiesta por medio de la sensación aludida. Freud no da ninguna justificación de por qué esta explicación es inadecuada, y como tal prescinde de su propia teoría contemporánea, así como nuestra moderna, que explica tales eventos, que de hecho los explica a través de la parálisis motoras durante el sueño. Al mismo tiempo, algunas de las ideas de Freud son bastante relevantes para la comprensión científica moderna de los sueños. Un ejemplo de este capítulo es el concepto freudiano del sueño como completamente egoísta. De hecho, las interpretaciones modernas de los sueños sugieren que los sueños se relacionan con la pérdida temporal de agencia y su atribución a agentes inventados. Por ejemplo, la teoría de la agencia disminuida de McNamara en los sueños. Por supuesto, estas teorías no se basan en los complejos conceptos de distorsión, desplazamiento y condensación, ni en ningún concepto de inconsciente para hacer sus afirmaciones. Sección D. Respeto por la representabilidad. Otra forma de desplazamiento es un intercambio de la expresión verbal por el pensamiento en cuestión, representaciones literales del lenguaje figurado o imágenes que se vuelven interpretables al considerar su estatus lingüístico. Freud da varios ejemplos de sueños, incluido uno de conductor en una torre que se eleva sobre el soñador debido a su estatus social. Vamos ahora con la quinta sección, representación onírica mediante símbolos, otros sueños típicos. Freud escribe: el simbolismo no pertenece especialmente a los sueños, sino más bien a la imaginación inconsciente. En otras palabras, el lenguaje esencial del inconsciente es el simbolismo. Algunas relaciones simbólicas son bastante comunes en los sueños y sugieren relaciones etimológicas entre símbolo y referencia que existieron históricamente. Lo que hoy está conectado simbólicamente probablemente estuvo unido en tiempos primitivos por una identidad conceptual y lingüística. Los símbolos particularmente comunes son de naturaleza sexual, como los símbolos fálicos. Todas las armas afiladas y alargadas, cuchillos, dagas y picas, representan el miembro masculino. Freud da varios otros ejemplos de símbolos masculinos y femeninos. Jugar con un niño pequeño o golpearlo es a menudo la representación onírica de la masturbación. El trabajo onírico representa la castración por calvicie. El punto de Freud al discutir el simbolismo de los sueños es que solo algunos símbolos tienen significados constantes relacionados con nuestra historia evolutiva. Aparte del sexo, partir es uno de los símbolos de muerte más frecuentes y más fácilmente establecidos. Los sueños dentales en los hombres se relacionan con deseos masturbatorios de la pubertad, y según Carl Gustav Jung, los sueños debidos al estímulo dental en el caso de las mujeres tienen el significado de sueños de parto. Los sueños de rescate también se relacionan con el parto. Los sueños de volar repiten sensaciones infantiles de flotar en juegos con los padres y a menudo en el caso de los hombres también se relacionan con erecciones. Los sueños de caída connotan ansiedad o en las mujeres de ceder a una tentación erótica. Quienes sueñan con nadar normalmente han sido mojones en la cama y ahora repiten en el sueño un placer que hace tiempo que aprendieron a renunciar. Los sueños de vida en el útero se relacionan con el temor a ser enterrado vivo y la creencia en una vida después de la muerte. Freud invoca una vez más la idea de cumplimiento de deseos, afirmando que la mayoría de los sueños de los adultos tratan de materia sexual y dan expresión a deseos eróticos. Tanto los analistas como los pacientes a menudo se resisten a esta realidad, razón por la cual la censura produce símbolos tan variados para ellos. En esta sección, Freud vuelve a proporcionar algunos ejemplos de sueños típicos y ofrece apoyo para una comprensión de la vida inconsciente similar al concepto posterior de Jung sobre el inconsciente colectivo.
De hecho, la explicación de por qué existen tales puntos en común en la misma, como producto de nuestra historia evolutiva y las preocupaciones comunes de supervivencia a lo largo de estos primeros tiempos. Sin embargo, Freud se aparta de la teoría junguiana en su énfasis casi exclusivo en las imágenes sexuales. La primacía de la sexualidad como fuerza psíquica se relaciona con el concepto freudiano de la libido o la libido, o energía sexual que inerva nuestra vida y nuestros impulsos. Este enfoque en la libido o el líbido como una fuerza psíquica sobre diversas fuerzas conceptualizadas a través de arquetipos es de hecho la principal división entre la teoría junguiana y la freudiana que resultó en la división final entre estos dos académicos. En la siguiente sección se habla de ejemplos, aritmética y habla en los sueños. Freud cita varios ejemplos del uso de números y juegos lingüísticos en los sueños, enfatizando la importancia del juego del lenguaje en los sueños, que destacó en la sección D. No se encuentra un sueño sin un doble significado o un juego de palabras. De manera similar, los números adquieren un doble significado en los sueños. Por ejemplo, a las 5:15 de la mañana significan para un soñador la edad de 5 años y 3 meses. Cuando tenía esta edad le nació un hermano menor. Estas relaciones numéricas pueden volverse complejas, como la diferencia en el valor de un artículo y la cantidad pagada por él en relación con la ansiedad por casarse demasiado pronto cuando el valor de uno era alto. En cuanto al habla, el trabajo onírico no puede componer un nuevo discurso, sino solo reformular el habla de vigilia. En otras palabras, el sueño no puede elaborar nuevas declaraciones, sino que solo puede alterar un discurso recordado recientemente y encajarlo en el contexto del sueño. La siguiente sección se corresponde con sueños absurdos, representaciones intelectuales en los sueños. Freud usa absurdo para referirse a dos hechos que son ciertos a la vez, como un sueño sobre la muerte del padre en un accidente de tren mientras se recuerda, incluso dentro del sueño que el padre ya está muerto por otros medios. Freud relaciona esto no con dos recuerdos contradictorios del padre, sino con un recuerdo reciente de una escultura del padre que el hijo había encargado, con el sueño fusionando los dos. El absurdo es el resultado de un descuido en la expresión verbal que no distingue entre el busto o la fotografía y el original. El resultado, la condensación de dos sujetos despiertos, es un sujeto onírico. Muchos sueños se refieren a seres queridos fallecidos. Este absurdo a menudo se rectifica al observar que el sueño es una literalización de la pregunta que a menudo nos hacemos. Si mi padre todavía estuviera vivo, ¿qué diría esto? O que el sueño sirve como autodesprecio a través de la imagen del padre que repudia, se vuelve absurdas en sí, dentro de algo del contenido latente, hay un consentimiento de absurdo hacia un tema. Esto es un poco complicado, lo voy a repetir para ver si nos queda claro tanto a vosotros como a mí. La imagen del padre que se repudia también se vuelve absurda. Dentro de algo del contenido latente hay un sentimiento de absurdo hacia un tema. La afirmación, por ejemplo, eso es una tontería, dará como resultado un sueño sin sentido. Los pensamientos nunca son absurdos. El trabajo onírico produce sueños absurdos, cuando los pensamientos oníricos contienen críticas, burlas a las que hay que dar expresión. La actividad intelectual en los sueños es producto de contenido latentes que desde estos como estructura completa han llegado al contenido onírico manifiesto. Esto también se aplica a los juicios que se hacen sobre el sueño inmediatamente después del despertar. Todavía pertenecen al contenido latente y necesitan ser analizados como tales. En la siguiente sección se habla de los afectos en los sueños. Según Freud, el sueño reivindica su pretensión de ser aceptado como parte de nuestras experiencias psíquicas reales en virtud de su contenido afectivo más que de su contenido ideacional. Lo más real de los sueños son las emociones que incluyen a menudo se asemejan a lo que sentimos ante los sujetos de la vida real. Si en mis sueños tengo miedo de los ladrones sin duda son imaginarios, pero el miedo a ellos es real. El afecto en el sueño se aplica al contenido latente, explicando por qué en algunos sueños las emociones no parecen coincidir con su tema. En mi sueño puedo estar en una situación horrible, peligrosa o repugnante, y sin embargo es posible que no sienta miedo ni aversión.
ya que la situación horrible es simplemente una manifestación del contenido latente por el cual el soñador no se siente horrible. Freud da varios ejemplos, incluido un sueño de 3 leones de los que la soñadora huye pero no teme, ya que representan a 3 personas amigas en su vida. La elaboración del sueño suprime a menudo el afecto del contenido latente en el contenido manifiesto. Freud aborda el problema de por qué algunos sueños parecen indiferentes, mientras que otros están marcados por un afecto vívido proveniente del contenido latente. Freud sugiere 2 razones. En primer lugar, el sueño suprime naturalmente el afecto, permitiendo que pocas emociones pasen al pensamiento consciente durante el sueño. En segundo lugar, cuando los pensamientos latentes contienen muchas emociones intensas, se inhiben entre sí de modo que el contenido manifiesto está relativamente desprovisto de emoción. Dado que los propósitos del cumplimiento de deseos en los sueños a menudo invierten el contenido de los pensamientos indeseables, el afecto al contenido latente a veces se invierte en el contenido manifiesto, como reír en un sueño cuando uno se encuentra con la figura de la muerte. Sin embargo, cuando múltiples pensamientos contienen el mismo afecto, estas fuentes se combinan en el trabajo onírico para reproducirlo. Una inversión de la inhibición de los afectos conflictivos. A veces, el estado de ánimo dominante del día anterior puede penetrar los sueños y recibir un tratamiento similar al que reciben los estímulos somáticos en los sueños. Los sueños que crean tales inversiones con el fin de cumplir un deseo se denominan sueños hipócritas. Freud da un ejemplo de sueños de uno mismo en una posición social baja cuando en realidad uno es orgulloso y de alto estatus. Estos sueños hipócritas son sueños de castigo, a diferencia de los sueños de cumplimiento de deseos que satisfacen un impulso masoquista. En estas secciones, Freud continúa una investigación sistemática de los diversos componentes de los sueños y su relación con la vida psíquica. En todo momento, el punto central de Freud ha permanecido firmemente comprendido. Los sueños son ventanas al funcionamiento y las preocupaciones de la mente inconsciente. Pero los sueños no expresan directamente estos funcionamientos y preocupaciones. En cambio, se comunican a través de símbolos. El sueño hace esto para ocultar el contenido latente al pensamiento inconsciente, ya que si se comunicara directamente al pensamiento consciente, sería inmediatamente rechazado. Por lo tanto, este capítulo se ocupa principalmente de las formas en que el contenido latente se disfraza en contenido manifiesto y de cómo el intérprete puede recibir el contenido latente a través del contenido manifiesto. A medida que se ha emprendido este proceso, Freud parece a veces alejarse de lo que era la tesis central sobre los sueños antes de la introducción del concepto de distorsión, que los sueños son cumplimientos de deseos. En estas últimas secciones se vuelve a aclarar la función de todos los sueños como cumplimiento de deseos. Por ejemplo, los sueños con la muerte de un ser querido satisfacen el deseo de contactar con él o con su guía. Los sueños de la infancia albergan el deseo de volver a esas experiencias. Los sueños del yo en posiciones de bajo estatus involucran el deseo psíquico de regular el ego a través de la humildad, satisfaciendo impulsos masoquistas naturales. De esta manera, incluso el contenido onírico complejo puede verse a través de la lente del cumplimiento de los deseos. Ahora vamos con la última sección de este capítulo sexto o parte sexta, la elaboración secundaria. En algunos casos, las funciones psíquicas no pueden diferenciarse de nuestros pensamientos de vigilia, que pueden contribuir al contenido del sueño. En otras palabras, podemos reaccionar al contenido del sueño no con afectos oníricos, sino con pensamientos parecidos a los de nuestras horas de vigilia, como pensar esto es solo un sueño mientras estamos dentro de uno. Freud toma este fenómeno como una señal de que la agencia psíquica, que de otro modo solo actúa como censura, desempeña un papel constante en la formación de los sueños. Es a través de la presencia de esta agencia psíquica que el sueño pierde la apariencia de absurdo e incoherencia y se acerca al patrón de una experiencia inteligible. Tales pensamientos son, en cierto sentido, interpretaciones anteriores a las interpretaciones de vigilia. Sin embargo, dado que el significado que encuentran para el sueño está muy alejado del significado real del sueño, es mejor entenderlos como elaboraciones secundarias en lugar de interpretaciones por derecho propio.
Freud se desvía para discutir los ensueños que él ve como predecesores de los síntomas de la histeria, que al igual que los ensueños no dependen de recuerdos tales, sino de las fantasías construidas sobre las bases de los recuerdos. Los sueños también son cumplimientos de deseos basados en experiencias de la infancia y se formulan a través de la censura. Volviendo a la elaboración secundaria, señala que este cuarto factor formador de sueños, los otros dos son la censura, la condensación y la representabilidad, buscan construir algo así como un sueño a partir del material del sueño, haciendo que el de la realidad no estructurada del sueño es algo más parecido a una fantasía. Esto se hace para darle estructura al sueño, de manera muy similar a lo que hacemos en la conciencia despierta cuando despertamos los componentes ausentes de los patrones. Por ejemplo, pasamos por alto los errores que hacen que una página impresa no tenga sentido porque imaginamos las palabras adecuadas. A veces, este factor arrastrará sueños o recuerdos despiertos al trabajo onírico para lograrlo. Este hecho explica por qué breves periodos de sueño pueden producir largas narrativas oníricas. Esta fantasía no se repite durante el sueño, sino solo en la memoria del durmiente despierto, como algunas notas de una canción que evocan el recuerdo de la pieza entera. Después de tal examen podemos observar que este cuarto factor, la agencia psíquica que aborda el contenido del sueño exigiendo que sea inteligible, no es otro más que nuestro pensamiento normal. En general, la actividad psíquica en los sueños es de dos tipos generales: la producción de los pensamientos oníricos y la transformación de estos en el contenido del sueño. Los pensamientos oníricos son pensamientos que no se han vuelto conscientes, y el proceso de su transformación en contenido onírico es el aspecto peculiar y característico de los sueños, un proceso completamente diferente cualitativamente del pensamiento de vigilia, regido por las dimensiones que este capítulo ha explicado. El principal de ellos es el papel de la censura, que estimula el desplazamiento, la distorsión y otras actividades de los sueños. En esta sección, Freud comienza una compleja discusión sobre los diferentes agentes psíquicos activos durante el sueño y la vigilia y sus efectos sobre los sueños. Esta discusión alcanzará su expresión más clara en el capítulo 7 sobre los psisistemas de la mente consciente, preconsciente e inconsciente. Aquí, Freud se centra en el proceso de elaboración secundaria, que es la interpretación o elaboración del contenido del sueño producido por el inconsciente a través de un aspecto consciente o semiconsciente de la mente que también está presente durante el sueño. El propósito de esta elaboración es estructurar el sueño en una narrativa inteligible. Tal discusión sobre los múltiples agentes de la mente, cada uno con su propio papel en la psique y estilo de comunicación, es un recordatorio de la función central de la distorsión que Freud describe en el capítulo 4. Aquí, por lo tanto, su afirmación de que de hecho lo consciente, la mente está involucrada en alguna parte en la interpretación de los sueños incluso cuando toman forma, es algo contrario a la intuición. Cuando se ve a la luz de la neurociencia moderna que pone menos énfasis en los seres conscientes e inconscientes discretos y en cambio enfatiza el papel de procesos cerebrales variados e integrados, algunos de los cuales son conscientes y otros no conscientes, automáticos y computacionales, la lógica se vuelve más clara. Un área del cerebro capaz de autorreferenciarse o narrativizar, por ejemplo la corteza prefrontal, se activa durante la mentalidad del sueño y activa el estímulo del sueño experimentado por otras regiones del cerebro, como por ejemplo el modelo de síntesis de activación del sueño. La aparente capacidad de Freud para predecir futuros descubrimientos relevantes para la psique, como para los sueños, tienen mucho que ver con su gran atención a los diferentes aspectos de la vida onírica. En su argumento de que la elaboración secundaria sirve como proceso de predicción de patrones, Freud proporciona otro ejemplo más de su previsión. En la teoría de los principios de percepción de la Gestalt, diversos estímulos se encajan en categorías basadas en aspectos parciales de su apariencia, lo que permite a los humanos procesar rápidamente estímulos complejos como vastas escenas visuales. La percepción humana es, desde el punto de vista, una especie de máquina de reconocimiento de patrones que, como atestiguan diversas teorías de la ciencia cognitiva, como la teoría del procesamiento predictivo, en realidad requiere no solo el reconocimiento de patrones, sino también la predicción de patrones para funcionar correctamente.
El concepto de Freud de que la elaboración secundaria es tal predicción y que lo que percibimos no es el estímulo del sueño, sino el patrón completo en el que percibimos que participa el sueño, es totalmente coherente con esta teoría. Capítulo 7. La psicología de los procesos oníricos. Incluso los sueños que son simples de interpretar, como los sueños típicos, todavía están marcados por las características esenciales que diferencian notoriamente un sueño de nuestros pensamientos despiertos, y esta diferencia exige explicación. Mientras que el capítulo anterior se centró en los procesos internos del sueño que dan origen a su contenido, este capítulo se centra en los procesos psíquicos más profundos que rodean a los propios sueños. Freud recurre a varias dinámicas para investigar esto. Vamos pues con la primera sección, el olvido de los sueños. La memoria parece particularmente incapaz de retener los sueños. En cambio, olvidamos los sueños o solo recordamos fragmentos. El orden narrativo de los sueños a menudo se agrega después, de modo que los componentes más importantes de un sueño para la interpretación pueden ser de hecho puntos agregados al recordar. Sin embargo, como Freud ha señalado en otro lugar, incluso las minucias de los sueños son relevantes para su interpretación. Cada análisis proporcionará evidencia del hecho de que los rasgos más insignificantes del sueño son indispensables para la interpretación. Además, la elaboración secundaria está en sí misma sujeta a la censura y otras fuerzas subconscientes y como tal puede incorporarse a la interpretación. De hecho, la duda paciente sobre los acontecimientos de los sueños es generalmente una señal de que se está acercando a un pensamiento onírico, ya que la censura actúa en la mente despierta del soñador y bloquea el acceso al deseo no deseado que el sueño expresa. El olvido de los sueños es precisamente un proceso de censura psíquica. En parte debido a esto, los pensamientos oníricos olvidados se pueden recuperar mediante el análisis, ya que el análisis rompe esta resistencia a los pensamientos subconscientes. Lógicamente, dado que los sueños se olvidan en la vigilia debido a la censura debe reducirse durante el sueño, de lo contrario los sueños nunca ocurrirían. Como dice Freud en la página 344, el estado de sueño hace posible la formación de los sueños al reducir la censura endopsíquica. Aquí, Freud sostiene que la memoria de los sueños es voluble. La mayor parte del contenido de los sueños se pierde en la memoria. Sin embargo, incluso los elementos más insignificantes del sueño tienen acceso al pensamiento onírico central debido al proceso de condensación y sobredeterminación que se produce en el sueño. Además, Freud señala que si un paciente se resiste a una interpretación de un sueño o a un pensamiento onírico recuperado, esto es una señal de que el análisis va por el camino correcto, ya que la censura consciente de los pensamientos oníricos bloquearía naturalmente estos pensamientos provocando la reacción del paciente. El enfoque de Freud en la mutabilidad de la memoria es otro ejemplo de previsión de descubrimientos psicológicos posteriores, a saber, el trabajo de Elizabeth Loftus y otros estudiosos sobre la naturaleza reconstruida de los recuerdos. En resumen, no recordamos los acontecimientos exactamente como ocurren, sino que reconstruimos una versión de los acontecimientos relevantes para nuestro contexto cada vez que los recordamos. Y en este momento de la reconstrucción es posible implantar componentes falsificados de la memoria en la psique, que pueden ser recordados más tarde. Aunque la afirmación de Freud que no se puede confiar en la memoria es por tanto correcta, su afirmación de que la negación del paciente de un recuerdo indica resistencia a un acontecimiento verdadero es problemática. Esta perspectiva condujo al pánico por la memoria reprimida de la década de 1980 en Estados Unidos, cuando los psicoterapeutas freudianos implantaron recuerdos falsos de abuso infantil en las mentes de los niños debido a su creencia en la validez del concepto freudiano de la represión. La segunda sección de los componentes psíquicos que crean y organizan sueños es la regresión. El sueño es el cumplimiento de un deseo, con su contenido manifiesto gobernado por la censura de este deseo, la condensación de su contenido simbólico y la estructuración psíquica para la inegilibilidad, la elaboración secundaria. Una vez descubiertos estos hechos del sueño, el sueño debe insertarse en el contexto de la vida psíquica. En otras palabras, en qué parte de la psique ocurren los sueños. Freud desea ubicar la creación de los sueños en una determinada área o etapa del aparato psíquico.
Este aparato, distinto del sustrato anatómico del cerebro, es la red completa de procesos psíquicos, un instrumento compuesto cuyas partes componentes llamaremos sistema psi. Freud supone que el evento del sueño debe habitar un cierto paso en la secuencia de este aparato que generalmente va de sensación o estímulo, entrada, a la acción o salida. La discusión que hace Freud aquí sobre un aparato psíquico divorciado del cerebro hoy podría parecer poco científica. Sin embargo, en el nacimiento de la psicología, la salida de la mente del cerebro era un proceso totalmente desconocido, de modo que el mejor proceso para comprender la mente era observar sus actividades sin hacer referencia a sus fundamentos anatómicos. A lo largo de su historia y aún hoy, la psicología sigue siendo el estudio del cerebro tal como se manifiesta en el pensamiento y el comportamiento, a diferencia de la neurociencia que investiga el cerebro sobre una base biológica. El enfoque de Freud aquí de conceptualizar la mente o la psique como un aparato es de hecho una marca registrada del modelado psicológico. El más destacado de estos ejemplos es el de la psicología cognitiva, que examina la mente como un sistema que recibe estímulos, realiza algún proceso cognitivo sobre este estímulo que es en gran medida desconocido, y luego crea una salida. Freud reconoce exactamente eso. Todas nuestras actividades psíquicas proceden de estímulos internos o externos y terminan en inervaciones. La metáfora funcional del cerebro en esta disciplina es la de una computadora y esta conceptualización ha sido muy fructífera, dando origen a campos como la ciencia cognitiva contemporánea y los modelos de inteligencia artificial. Freud señala que dentro de los sueños la instancia crítica de la psique, censura y proceso de estructuración lógica mantiene relaciones más estrechas con la conciencia que la instancia criticada en el trabajo onírico. Por lo tanto, la instancia crítica está más cerca del extremo motor, que tiene que ver con tomar decisiones y acciones. El último sistema en el extremo motor es el preconsciente. El sistema detrás de él lo llamamos inconsciente porque no tiene acceso a la conciencia excepto a través del preconsciente. Al describir las relaciones entre el consciente y el inconsciente a través del preconsciente, Freud presenta un primer modelo psicodinámico incipiente, sobre el que se basará en trabajos futuros. Aquí los pensamientos oníricos llegan del inconsciente y se filtran a través del preconsciente, que los censura y los transforma en contenido onírico, parte del cual luego se convierte en pensamiento consciente. Un modelo mecánico tan simplificado ayuda enormemente a comprender la idea general de Freud sobre los sueños. Son pensamientos inconscientes distorsionados para entrar en la mente consciente. El contenido de los sueños progresa desde el inconsciente a la conciencia, lo que refleja la progresión del estímulo a la acción. Los sueños también tienen un carácter regresivo, ya que no afectan los impulsos motores, sino que son fenómenos de percepción. Vemos imágenes de sueños, escuchamos sonidos de sueños, etc. Y la percepción se encuentra en el extremo del estímulo del sistema psíquico. Este no es un fenómeno exclusivo de los sueños, ya que la memoria es también una llamada regresiva a la percepción. Más tarde, Freud caracterizará esta dirección regresiva del sueño como resultado de su incapacidad para pasar directamente del inconsciente a través del preconsciente a la conciencia, ya que el preconsciente se apaga durante el sueño, habiéndose presumiblemente protegido contra la invasión de sueños. A través de imágenes en la memoria, el sueño adquiere representabilidad, llamando así la atención sobre sí mismo y así siendo observado sobre la conciencia. Los sueños progresan de pensamientos, contenido latente, a imágenes, contenido manifiesto, recurriendo a la memoria para hacerlo. Sin embargo, dado que este proceso es regresivo, retrocediendo desde el pensamiento como resultado hasta el estímulo como entrada, el proceso de construcción de un sueño no es de hecho la formulación del contenido del pensamiento, sino el acceso al contenido crudo de la memoria preconsciente al nivel de sus imágenes individuales. Esta regresión del pensamiento a la memoria cruda es lo que permite a los sueños acceder a material mnémico reprimido, como los recuerdos de infancia. Como leemos en la página 359, soñar es en conjunto un acto de regresión a las relaciones más tempranas del soñador, una reanimación de su infancia y los modos de expresión que entonces estaban disponibles. La simplicidad del modelo de Freud puede causar cierta confusión en este punto. Freud afirma que los sueños progresan de un extremo al otro de su modelo como una trayectoria regular de entrada a salida.
Sin embargo, una vez creados, los sueños también se mueven regresivamente hacia la memoria, que él considera almacenada más cerca del área de entrada del aparato. En realidad, la relación entre sensación y acción, así como el proceso de recuperación de la memoria, son complejos y no pueden reducirse a relaciones lineales unidireccionales, algunas de las cuales son regresivas. De hecho, los modelos estándar de percepción ven el proceso más bien como un circuito de retroalimentación entre las estructuras sensoriales y de procesamiento. Otra confusión aquí puede ser la visión de Freud sobre cómo interactúan los recuerdos con los sueños. Afirman que los sueños invocan el contenido de la memoria entrando esencialmente en el área de almacenamiento de la memoria y manipulando componentes individuales de los recuerdos, para producir un sueño que mezcle este contenido en una nueva formulación. Hoy en día los científicos rechazarían la idea de que tal proceso sea posible en la memoria. La memoria no actúa como un sistema de archivo de imágenes individuales recuperadas del mundo real, sino que es un proceso mucho más activo. Vamos ahora con la tercera sección del capítulo 7, el cumplimiento del deseo. En algunos sueños el deseo es claro, en otros está oculto. Estos deseos se originan en diversos aspectos de la vida, en el día anterior al sueño, donde son insatisfechos o rechazados, en deseos puramente inconscientes o en impulsos que surgen durante el sueño. En los adultos el deseo inconsciente es con diferencia el motivador más fuerte de los sueños. Los deseos conscientes solo surgen en los sueños cuando se conectan con impulsos inconscientes más profundos. Además, como aprendemos en la investigación psicológica de la neurosis, el deseo manifestado en el sueño debe ser un deseo infantil. Muchos deseos en los sueños son aquellos a los que se llega durante la infancia, que luego son reprimidos, como lo es todo el material inconsciente. Sin embargo, estos deseos son inmortales e indestructibles y duran para siempre en nuestra psique. Estos deseos también están completamente activos durante el sueño, cuando gran parte de la conciencia está inactiva. A lo largo de este libro, Freud ha sugerido que los sueños dan una idea del funcionamiento de una mente neurótica, ya que los sueños esencialmente representan una liberación temporal de la cordura cuando nuestro inconsciente es capaz de funcionar libremente. Aquí, al analizar los sueños reales de los neuróticos, Freud añade que los deseos inconscientes que presentan siempre se relacionan con contenidos infantiles reprimidos. Este es otro ejemplo del énfasis de Freud en la importancia de las experiencias infantiles a lo largo de nuestra vida psíquica. Freud también da un primer indicio de su creencia en la primacía del inconsciente sobre la mente consciente en la vida psíquica, argumentando que volverá con más detalle en adelante en este capítulo. Freud habla de los deseos inconscientes como deseos siempre activos y, por así decirlo, inmortales. Nuestra experiencia consciente, por su parte, es fugaz y mortal. En resumen, el inconsciente sirve como una especie de prehistoria personal. Los sueños hacen uso de recuerdos de experiencias recientes, ya que el deseo inconsciente puede ejercer una influencia sobre la mente consciente, solo estableciendo contacto con una idea inofensiva que ya pertenece al preconsciente, una especie de polizón psíquico. Freud llama esto transferencia, como en la transferencia de un deseo de un pensamiento inconsciente a uno consciente. Los deseos prefieren, otro ejemplo de la atribución de Freud de agencia independiente al inconsciente, prefieren usar pensamientos conscientes con poca asociación existentes en la psique, haciendo de los recuerdos recientes un candidato particularmente útil y explicando su presencia común en los sueños. ¿Por qué los sueños deben ser cumplimientos de deseos? Un deseo es un impulso hacia una repetición de esa percepción que está relacionada con la satisfacción de la necesidad. Por ejemplo, una repetición de la percepción de saciedad que satisface la necesidad de alimento experimentada como hambre. Todo pensamiento surge de estos impulsos básicos. Producir una imagen mental de la percepción satisfactoria es el camino regresivo más corto para desear la realización. Esta es una actividad imaginativa que los niños realizan regularmente, pero que es abandonada por inapropiada en la edad adulta, excepto en el caso de trastornos alucinatorios. Freud atribuye talos trastornos a la actividad constante de ese proceso imaginativo. En la mente sana, este comportamiento mental es abandonado a la vida nocturna. El soñar es un fragmento de la vida psíquica superada del niño. El bloqueo preconsciente de estos pensamientos para entrar en la conciencia de vigilia es como tal el guardián de nuestra salud psíquica.
y estos pensamientos solo les permite dar rienda suelta durante el sueño, donde se anula la motilidad y el riesgo de actuar sobre ellos. En esta sección, Freud sostiene que la psique crea realidades alucinatorias para satisfacer impulsos, y que este es el sustrato básico incluso de la mentalidad compleja. Además, esta actividad típica del juego imaginativo infantil se abandona en la edad adulta y solo existe en los sueños adultos. Esta perspectiva es precursora de las ideas posteriores de Freud sobre las diferentes dinámicas psíquicas que gobiernan la mentalidad a lo largo de nuestro desarrollo, el principio de placer y el principio de realidad. En la infancia nos impulsan únicamente nuestros placeres, una expresión de ello, lo que Freud llama los impulsos animales totalmente egoístas de cada individuo. A medida que nos desarrollamos, nos damos cuenta de que las conductas que satisfacen completamente nuestros placeres no encajan con la realidad, lo que nos lleva a desarrollar un ego que es el intermediario entre el ello y las presiones de la sociedad para conformarnos, lo que Freud llamó superyo o superego. El ego está impulsado por el principio de realidad que trabaja para satisfacer los deseos del ello dentro de los límites de la realidad, o del ello o del id, que también lo llama Freud. Bueno, ahora la sección cuarta, que se llama el despertar causado por los sueños, la función de los sueños, el sueño de la ansiedad. Los sueños pueden alertar a la conciencia y provocar así el despertar. Esta excitación se produce debido a la intensidad del sueño, que puede ser una causa de perturbación de la conciencia, provocando que se active momentáneamente como ahuyentar una mosca mientras dormimos. Esta reacción provoca un lapso en la intensidad del deseo, ya que el preconsciente se despierta y es capaz de suprimir el subconsciente, que tiene rienda suelta durante el sueño. Esta supresión, a su vez, permite que la excitación consciente retroceda y que el soñador vuelva a dormirse. Desde que todos los acontecimientos del inconsciente son inmortales, ya que la mortificación sufrida hace 30 años opera durante todos estos 30 años como si fuera una experiencia reciente, la misma función de los sueños es servir como liberación válvula de contenido inconsciente que se volvería demasiado poderosa si nunca se la considerara. Descarga la excitación del inconsciente y actúa como una válvula de seguridad para ese último, y al mismo tiempo, mediante un ligero gasto de actividad de vigilia, asegura el sueño del preconsciente. Este descanso del preconsciente se produce porque la función habitual del sistema preconsciente es suprimir los impulsos inconscientes que el sueño alivia. Freud menciona que no se le ocurre ninguna otra función para los sueños, refutando una interpretación de otro académico que se asemeja a la teoría de la práctica moderna. Cuando los sueños despiertan al durmiente, esto sirve como indicación de la necesidad de un ajuste psíquico o de comportamiento. Los sueños de ansiedad exhiben este principio. La ansiedad es una conducta evitativa que sirve como fortaleza contra el objeto de los miedos. Cuando se desactiva el preconsciente, estas ansiedades subconscientes pueden revelarse. Freud da varios ejemplos de tales sueños, destacando su naturaleza sexual constante, especialmente entre niños que experimentan confusión en torno al desarrollo de la sexualidad. Freud proporciona una explicación de por qué a veces nos despertamos de nuestros sueños, sugiriendo que los eventos de alta intensidad en el sueño despiertan el preconsciente, que los suprime y permiten al soñador volver a dormirse. En particular, estos mecanismos de empuje y atracción en la excitación se asemejan a las actividades simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso, un sistema del que Freud era consciente a través de su formación temprana en medicina. Sin embargo, su idea de ampliar estos procesos al sueño es nueva. A partir de la idea de que los acontecimientos inconscientes intensos despiertan al preconsciente, Freud propone que la función misma de los sueños es liberar lentamente el contenido intenso del inconsciente, permitiendo que el preconsciente mantenga el control de este poderoso aspecto de la psique durante la vigilia. Como tal, Freud sostiene en última instancia que los sueños son una parte sana y necesaria de nuestra vida psíquica. La siguiente sección se titula Los procesos primarios y secundarios, represión. Freud resume el trabajo teórico hasta el momento y luego se centra en explicar la interacción de los procesos psíquicos normales y anormales en los sueños. Los sueños hacen asociaciones lógicas entre piezas de contenido, pero estas no son asociaciones producidas por el sueño en sí.
Más bien son asociaciones realizadas en el pensamiento consciente pero que no se notan, lo que Freud llama el tren de pensamiento preconsciente. Estos pensamientos pueden desaparecer o continuar de forma preconsciente. Si se mantienen las asociaciones inconscientes, pueden apoderarse de ellos, estableciendo una conexión entre él y el deseo inconsciente, transfiriéndole la energía inherente al deseo inconsciente. Transformados por el inconsciente, estos pensamientos pueden volverse anormales a través de una de las múltiples rutas posibles. Pueden estar unidas a otras ideas inconscientes relevantes y condensadas. Pueden verse comprometidos al servicio de esta compensación o ponerse del lado de pensamientos contradictorios, mientras que algunos sueños mantienen asociaciones lógicas en el pensamiento despierto, aquellos que no lo hacen se consideran anormales. Tal elaboración psíquica anormal de una línea de pensamiento normal tiene lugar solo cuando ésta ha sido utilizada para la transferencia de un deseo inconsciente de la vida infantil que se encuentra en un estado de represión. Freud define la represión señalando que los deseos pueden resultar en dos procesos: la alucinación de imágenes que satisfacen el deseo, el proceso primario, o una actividad genuina en pos de la satisfacción del deseo, ya sea psíquico o físico. El proceso secundario requiere libre acceso a todos los recuerdos y al posarse en recuerdos que causan dolor, inhibe el acceso mental a ellos. Esto es represión. Dado que los deseos infantiles son contrarios a los deseos de los adultos, son reprimidos regularmente pero permanecen en la mente inconsciente. Cuando estos deseos se acumulan en el subconsciente, pueden irrumpir en alguna forma de formación en síntomas, conduciendo a la neurosis o la histeria. A través del apego al proceso primario crean engaños. Como tales, los pensamientos anormales no son en realidad falsificaciones de nuestro procedimiento normal ni pensamiento defectuoso, sino modos de funcionamiento del aparato psíquico cuando se libera de la inhibición. Es decir, se libera de la represión natural. Freud afirma con absoluta certeza que solo pueden ser impulsos sexuales de deseos provenientes de la vida infantil los que por tanto suministran la fuerza motriz para toda formación de síntomas psiconeuróticos. Esto no significa que aquellos con sexualidades incorrectas se vuelvan neuróticos, sino que aquellos que en la vida adulta no aceptan los deseos sexuales que expresaron en la infancia, una época en la que Freud sostiene que todas las personas son bisexuales, puede volverse neuróticos. Este es un excelente ejemplo de la crítica que a menudo se dirige a Freud de que toda su teoría de la patología psíquica se basa en temas sexuales, una nota que ciertamente no está confirmada por la ciencia contemporánea. En general, Freud se esfuerza por describir cuándo los procesos psíquicos normales de los sueños se vuelven anormales y señalan un desorden en la vida psíquica. Esto requiere que primero describa cómo la mente inconsciente secuestra el contenido preconsciente para subsumir su energía. Aunque se trata de un proceso normal, puede volverse anormal cuando se vincula a deseos infantiles reprimidos como el complejo de Édipo. Cuando esto sucede, la mente consciente reprime el contenido asociado con estos recuerdos dolorosos e indeseables. Esta represión de estos deseos infantiles da como resultado la neurosis. Freud da una definición de neurosis como síntomas psíquicos que surgen de la represión de deseos asociados con la sexualidad infantil y por tanto afirma que los sueños que expresan estos deseos son señales de neurosis en el paciente. Es importante destacar que ninguno de estos conceptos es mantenido por la psicología clínica contemporánea. Vamos ahora con la última sección del último capítulo y el final de la obra también, que es el inconsciente y la conciencia, la realidad. La conciencia no es el principio y el fin del pensamiento, ya que las operaciones de pensamiento más complicadas y precisas pueden tener lugar sin despertar la conciencia, y en cambio ocurren de manera inconsciente. Los médicos deben ser conscientes de esta realidad, ya que los síntomas que se manifiestan en la mente consciente a partir de material inconsciente son solo un producto psíquico remoto de la condición completamente inconsciente. Cuando reconocemos la importancia del inconsciente en la vida mental consciente, podemos comprender mejor el valor de los sueños como fuente de inspiración y creatividad. El sueño es una forma de expresión de impulsos a los que se les opone resistencia durante el día, que obtiene poder de asociaciones inconscientes para generar ideas ampliadas durante el sueño. Entonces, si esto es el inconsciente, ¿qué es la conciencia? Nada menos que el de un órgano sensorial para la percepción de cualidades psíquicas que reside principalmente en la aplicación de la atención.
Al prestar atención a los pensamientos mismos, a la conciencia solo se le permite examinar los pensamientos que el preconsciente no censura, estructurando así la división entre los reinos consciente e inconsciente. ¿Son nuestros deseos, tal como los vemos en sueños, lo que realmente deseamos? Según Freud, no como las experimentamos. La realidad psíquica es una forma especial de existencia que no debe confundirse con la realidad material. Lo que deseamos en nuestra mente puede no ser lo que realmente deseamos que se haga realidad. Por lo tanto, no debemos avergonzarnos ni temer nuestros sueños, ya que ni ellos ni nuestros deseos inconscientes son culpa nuestra. Las acciones, sobre todo, y no los pensamientos, merecen estar en primera fila en cuestiones de carácter, afirma Freud. Freud ofrece algunas reflexiones finales sobre el papel del inconsciente, argumentando que es la verdadera base de la vida psíquica y debe ser respetado como tal. Los académicos y médicos que no respetan el papel del inconsciente están condenados a malinterpretar los problemas de sus pacientes o las cualidades de la mente. Muchos estudiosos de la época de Freud ni siquiera aceptaban la existencia del inconsciente y hoy no hemos avanzado mucho. Hoy en día nuestra comprensión del cerebro como una máquina de procesamiento de información indica que existen infinitos procesos mentales de los que no somos conscientes y de hecho no podemos serlo. Estos, sin embargo, incluyen aspectos en gran medida mecánicos del proceso de datos, no el centro emocional mitológico y simbólico de la psique, afirma Freud. Junto a nuestra búsqueda por comprender si tenemos un inconsciente y no simplemente procesos mentales subconscientes, está nuestra búsqueda contemporánea de una definición de conciencia. Aquí Freud lo define simplemente, el órgano sensorial para percibir el inconsciente. Las definiciones actuales no son tan simples y varían ampliamente, pero el enfoque temprano de Freud de limitar la conciencia no a algún aspecto divino de la humanidad, sino como emergente de procesos del cerebro, es verdaderamente innovador para su época. Para terminar, Freud añade otra capa al valor de los sueños en nuestra vida psíquica. Son fuentes de nuestra creatividad. Freud vuelve al punto de partida de las afirmaciones de los eruditos antiguos de que los sueños ofrecen inspiración de los dioses. Freud modifica esta afirmación. Los sueños ofrecen inspiración de nuestra propia deidad personal, el inconsciente. En un giro clínico también sugiere que aquellos individuos que tienen miedo de sus sueños o de su inconsciente no tienen motivos para tenerlo. Los sueños contienen contenidos extraños y sorprendentes para todas las personas, pero en realidad se trata de un proceso natural de nuestro bienestar psicológico, como se ha descrito en capítulos anteriores. Por lo tanto, no tenemos por qué avergonzarnos de nuestros sueños, ya que son nuestras elecciones conscientes las que determinan nuestro carácter.